Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Su gloria nos salvó, Él nos amó, yeah. Él triunfó, vida nueva Él nos dio, y su reino nos mostró, por su amor. ¿Qué tal, amados hermanos, querida familia? Es un gusto poder saludarles una vez más, esperando que todos ustedes estén bien, gozando de salud, de bendiciones, como es en la vida de aquellos que confían en el Señor. Grandes bendiciones que Dios da. Espero que todos estén bien. Y vamos a compartir palabra de Dios para nuestras vidas. Vamos a compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón y se los traigo a ustedes para que también a ustedes les pueda fortalecer y bendecir. Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración antes de comenzar. Señor, en esta hora te damos gracias por este tiempo, por este momento, Señor, que nos das de poder escuchar tu palabra. Sabemos que tú siempre estás al cuidado de nosotros, porque eres un buen Padre. Sabemos que tú siempre estás al pendiente de tus hijos, de tu familia, Señor, de esta familia la cual tú has llamado, Señor, por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Y te agradecemos que nos hayas permitido, Señor, formar parte de esta familia, y te agradecemos que hayas cambiado nuestras vidas, que hayas, Señor, hecho nuestras vidas dar un giro y dirigirnos ahora hacia tu presencia. Esta palabra, Señor, la ponemos en tus manos y te pido que sea de bendición para todos nosotros y que nunca falte el alimento espiritual y que nunca falten las bendiciones en los hogares de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Hoy, hermanos, en este día vamos a tratar un tema que está relacionado a la unidad de la familia con Dios. En estos últimos temas y los siguientes, algunos que vienen después de este, te hablarán sobre la unidad que debe de tener la familia a Dios. En otras palabras, es que nuestra familia esté unida a nuestro Dios, que esté unida a Jesucristo, que esté unida por medio del Espíritu Santo a nuestro Padre. Y en esta hora, pues yo quisiera hacer una pregunta. Me dirijo en especial a las familias en la cual el padre, la madre y los hijos pues son cristianos, han recibido a Jesucristo en su corazón y gozan de este privilegio, hermanos, de pertenecer a la familia del Señor. Esta pregunta tal vez no sea tan dirigida a aquellas familias que algunos miembros de la familia faltan de convertirse al Evangelio. Tal vez pudiera ser que papá o mamá o alguno de los hijos que integran la familia todavía no hayan alcanzado, hermanos, el don de la salvación, pero algún día serán alcanzados, porque esa es la promesa que nos da nuestro Señor,
que permanezcamos en Él, que creamos en Él, que busquemos su presencia y seremos salvos nosotros y nuestra familia. Entonces, esta pregunta es dirigida para aquellas personas que tienen su familia completa en los caminos del Señor. Tú, tu esposo, tú, tu esposa y tus hijos. La pregunta es, ¿cómo está la unión? ¿Cómo está la unión familiar? ¿Cómo está la unión en tu hogar? ¿Están unidos? ¿Están trabajando unidos? ¿Están caminando unidos? ¿Están caminando conforme a los principios, conforme a los planes y a los proyectos que Dios pone para la familia? Recuerda, mi hermano, que hay proyectos personales. Hay proyectos para papá, para mamá y para los hijos. Pero hay un proyecto familiar. Yo siempre he dicho, hermano, que cuando el padre o la madre o los padres quieren buscar un ministerio y llevar el servicio más allá de venir a la congregación, que tal vez quieran ser pastores, quieran ser evangelistas, quieran ser predicadores, yo siempre he dicho que ese ministerio debe de ir con toda la familia. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero ir a ser misionero, no voy a dejar a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. El proyecto es familiar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está la unidad familiar? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque mira, hermano, no podemos alcanzar, tú en los temas que has escuchado y vas a escuchar en estas semanas, te van a estar invitando a que tu familia esté unida a Dios, que tu familia permanezca unida al Padre. Como dice la palabra de Dios, que seamos pámpanos unidos e injertados a la vid verdadera que es Jesucristo. Pero te quiero comentar algo. No podemos llegar a ese objetivo si nuestro hogar no está unido. No podemos llegar a ese objetivo, hermanos, si nuestra familia está caminando dispersa, si cada integrante de la familia está caminando por su lado o por su camino y no están buscando juntos unirse e ir a esa presencia maravillosa de Dios. Y la pregunta la vuelvo a hacer, ¿cómo está la situación en casa? ¿Cómo está papá? ¿Cómo está mamá? ¿Cómo están los hijos? Entonces, para alcanzar ese punto perfecto y ese punto máximo de la unidad de la familia con el Padre, tenemos que platicar hoy un poco, unos minutos, de cómo está la unidad o la unión en nuestro hogar, en nuestra familia. Mira, quiero compartirte un versículo que se encuentra en Lucas, en el capítulo 11 de Lucas, versículo 17, esto es en la Nueva Versión Internacional. Quiero que lo leas conmigo, está en pantalla y dice de esta manera: como él conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido, palabras de Jesucristo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Esta enseñanza que Jesucristo le daba a sus discípulos era con relación a que el reino de Dios no podía estar dividido, a que, hermanos, las familias que conformamos la iglesia no podemos estar divididas. Esta enseñanza que Jesucristo dejó a sus discípulos y nos la deja a nosotros, nos dice, tienen que permanecer en unidad en sus hogares, en sus iglesias, en sus comunidades para poder llegar a obtener los objetivos que Dios quiere que obtengamos. Es un poco complicado, hermanos, hablar de unidad cuando tal vez vivamos en un país dividido, en una sociedad dividida. Yo no tengo ninguna duda que en tu hogar los comentarios con tus hijos, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, sean diferentes. Que tal vez haya una manera diferente de ver las cosas, que tal vez haya una manera diferente de llegar a una conclusión respecto a un comportamiento o a una manera de vivir. Alguien me decía, no alguien, sino varias personas me han dicho, es que ¿sabes algo? Nuestra generación fue hace 30, 40 años, 50 años, y las cosas tienden a cambiar. Y yo les he dicho, sí, claro que sí, las cosas tienden a cambiar e irán cambiando. Pero lo que no cambia es la palabra de Dios. Lo que no cambia son los mandamientos de Dios. Lo que no cambia es la visión espiritual para la familia, para alcanzar el reino de los cielos como una unidad. Eso no cambia. Lo que no cambia es la moral que Dios ha puesto en sus hijos. Y hermano, el entendimiento que debemos tener conforme a la manera de vivir y de formar nuestro hogar. Puede haber diversidad de pensamientos, de ideas, pero eso no cambia.
Dios es el mismo hoy, ha sido el mismo por todos los siglos y será el mismo, hermanos, por toda la eternidad. Entonces la invitación de hoy es que a pesar de que vivamos en un país dividido, una sociedad dividida, en comunidades que ahora hay una comunidad de un tipo y una comunidad de otro tipo y que quieren que tú pienses igual que ellos, yo te quiero decir algo. Dios es el que da la sabiduría para saber de qué manera podemos vivir unidos conforme a la palabra de Dios. Estas palabras que Jesucristo dio invitaban definitivamente a conservar nuestro hogar, hermanos, en estabilidad. Invitaban para que no edificáramos nuestro hogar sobre arena, sobre hojarasca, sobre un suelo que no fuese una roca. Él invitaba para que fuésemos sabios y seamos sabios y edifiquemos nuestro hogar en unidad sobre la roca que es Jesucristo. Dice esta palabra: una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Y no solo la casa, no solo el hogar, sino la comunidad, la nación, la empresa, el proyecto. Cuando las cosas están divididas y las personas y los pensamientos se dividen, entonces eso está destinado solo a fracasar. Hay un lema y hay una estrategia milenaria de los ejércitos cuando pelean las batallas, las grandes guerras. Y ellos dicen: divide a tu enemigo y vencerás. Dividiendo vencerás. ¿Por qué? Porque vas a lograr que entre ellos mismos puedan destruirse. Y es lo que el enemigo quiere, mis hermanos. Que estemos divididos como iglesia, que estemos divididos como familia, para que entonces seamos derrumbados por nosotros mismos. Tenemos que comenzar a construir la unidad en la familia. La falta de la unidad en la familia, hermanos, puede destruir nuestro hogar, nuestro proyecto de vida. Puede destruir años en los cuales hemos trabajado construyendo un hogar con la ayuda de Dios. La falta de unidad puede destruir todo ese patrimonio que has formado espiritualmente y materialmente si hay división en tu hogar. Y quiero decirte algo: la unidad no nace, sino se construye. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tú tienes que construir la unidad en tu familia. Es una etapa de construcción, es una etapa en la cual tú tienes que hacer cosas importantes, interesantes. Tienes que llevar a cabo, mi amado hermano, decisiones que traigan cosas positivas a tu hogar, no destructivas. La unidad no se nace, o no nace la unidad, sino se construye, se va generando. Tal vez tú en este momento tengas problemas en tu hogar, no sé. Tal vez has pasado por algunos de ellos, pero yo te quiero decir que tienes que trabajar fuertemente para que ese vínculo familiar no se rompa. Y cuando nuestra familia esté fortalecida, unida, los padres, los hijos, los padres con los hijos con los padres, para que cuando ya estén fortalecidos como una roca espiritual, hermanos, entonces podrán y podremos unirnos a ese pámpano de vida que es Jesucristo. Y podremos decir con toda certeza: hemos llevado a nuestra familia a los pies de Jesús. Y ahí estaremos, hermanos, disfrutando de esas bendiciones. La unidad se construye. Estas palabras que te voy a leer, hermano, es una invitación de parte de Dios para que entiendas este concepto de construir la unidad en tu hogar. Efesios 4:3 dice así: hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Y no solo eso, sino unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Qué importante es entender estas palabras. Que hagamos todo lo posible por permanecer unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Y esto me lleva, hermano, a comentarte algo. ¿Cómo podemos construir entonces la unidad en el hogar? ¿Cómo podemos empezar a edificar, hermanos, la unidad en nuestro hogar? ¿Cómo podemos comenzar a ser los arquitectos de nuestro hogar? Quiero dirigirme a los padres. Ustedes y yo somos los más indicados y los elegidos por Dios para comenzar este proyecto. Tus hijos verán en ti ese fruto. Tus hijos verán en ti ese entusiasmo. Tus hijos verán en ti ese objetivo y el querer llegar a ese objetivo, y ellos aprenderán y recibirán bendición.
Cuando vean en ti ese esfuerzo de mantener a tu familia unida, cuando ellos formen sus hogares, también van a hacer todo lo posible y lucharán también para que su familia sea una familia ejemplar, una familia unida por el Espíritu. Hagamos, dice así, todo lo posible por mantenernos unidos en el Espíritu. Y de esta manera entonces reinará la paz en nuestro hogar. De esta manera entonces habrá paz en nuestra familia. ¿Cómo vamos a construir esta unidad en el hogar? Primero, hablando siempre con la verdad en amor. Cuando estés en casa, hermano, y se presente alguna situación, algún problema, todos debemos de hablar con la verdad. Todos debemos de decir las cosas como son. ¿Por qué? Porque de esta manera entonces vamos a generar, hermanos, un verdadero cambio en ese problema que se está presentando. Si se presenta un problema en el hogar y comenzamos a mentir, entonces se va a generar, hermanos, una bomba de tiempo, se va a generar un problema mayor, va a ser algo destructivo. Pero cuando se presenta un problema en el hogar y hablamos con la verdad, entonces podemos comenzar a restaurar nuestro hogar. Podemos comenzar a resolver ese problema, esa aflicción, esa situación difícil. Tenemos que hablar con la verdad y todo en amor. Dice Efesios 4:15. Efesios 4:15 dice de esta manera: en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Fíjate qué importante es que hablemos con la verdad para que cada día crezcamos más y podamos parecernos más a Jesucristo. Y Jesucristo, como cabeza del hogar, te dice a ti: tú varón, hombre, casado, mujer, esposa, esposo, hijos, hablen con la verdad para que pueda permanecer la paz y el amor en sus hogares. Hermanos, en las familias siempre va a haber conflictos. En la familia siempre va a haber problemas. Quien te diga que ya no va a haber problemas en tu familia, en tu hogar, pues yo creo que no te está diciendo exactamente la verdad. Los problemas siempre se van a presentar. Tal vez tengas un problema, se resuelva con la ayuda de Dios, con la sabiduría y el conocimiento de la palabra de Dios, y tal vez salgas de ese problema y llegue inmediatamente otro. Tal vez digas: bueno, ya estuve en una situación compleja, difícil, ya se resolvió, pero ahora llega otra, y después llega otra, y el Señor te dice: sé paciente, sé valiente, esfuérzate, y Dios te dice: si hablas con verdad, entonces estarás dando un paso gigantesco para que las cosas se resuelvan de una manera correcta. La forma de resolver estos conflictos es hablando con amor, es hablando con verdad. Otra de las cosas que tenemos que hacer para edificar la unidad en el hogar es perdonar nuestras ofensas los unos a los otros. ¿Cómo estamos conviviendo en nuestros hogares con nuestra familia? Los que somos casados, con nuestra esposa, las esposas con su esposo, los hijos con los padres. ¿Cómo estamos conviviendo? Fíjate que te decía al principio que vivimos en una sociedad muy complicada. Comentábamos hace una semana sobre la falta de respeto que se presenta con mayor frecuencia hacia los padres, hacia los ancianos, hacia las personas que deberían de respetarse. Se presenta cada día más la falta de respeto. Se ha perdido ese respeto hacia los demás. Y tal vez en la familia no haya exactamente ese fruto de amor, de misericordia, de paciencia, que nos lleva a ser a veces irrespetuosos con nuestros hijos, a ser irrespetuosos con nuestra pareja, y entonces, o con nuestros padres, y entonces esto se convierte en un problema complicado. Dios te dice: perdona las ofensas a aquellos que te ofenden. No lo vamos a leer, no lo vamos a poner en pantalla, pero en Mateo 6:9 está el Padre Nuestro. Todos lo conocemos, todos lo hemos escuchado, todos lo hemos repetido, todos lo hemos elevado tal vez en una oración. Y siento que uno de los puntos
trascendentales, hermanos, del Padre Nuestro, de la oración ejemplar que Jesucristo le dijo a sus discípulos: y cuando ustedes oren, orarán de esta manera, es: perdona nuestras ofensas porque nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Qué importante es otorgar el perdón. Qué importante es recibir el perdón. De manera que, mis amados y queridos hermanos, querida familia, si en el hogar hay problemas, si en el hogar hay fricciones, si hay pleitos, si hay divisiones, por cualquier motivo que tú quieras verlo, yo te invito para que haya perdón, para que otorgues el perdón y recibas el perdón y venga esa cordialidad y venga ese ambiente, ese espíritu de amor, ese espíritu de paz a nuestros hogares. ¿Cómo vamos a rescatar nuestro hogar? Perdonándonos. Si no nos perdonamos, corremos el riesgo de perder el hogar, perder la salvación y perder todo. Hay una ilustración rápida, te la comento. En un pueblo vivían muchas personas, pero había unos vecinitos que estaban uno frente al otro. Pero fíjate que uno de ellos no veía, era ciego, no podía ver. Y el otro vecinito de enfrente era paralítico, no podía caminar. Para poder moverse, pues tenía tal vez que hacer uso de algo, no podía caminar. Pero fíjate, siempre estaban peleados, se insultaban, estaban discapacitados, pero eran buenos para pelear y se insultaban el uno al otro y siempre estaban discutiendo y peleando. Ya en el pueblo los conocían como los peleoneros. Cualquier motivo era bueno para pelear, como a veces sucede en las familias. Cualquier motivo es bueno para pelear, cualquiera. Y así estaban esos vecinos y en una ocasión se incendió el pueblo. Comenzó a incendiarse el pueblo. Y todos corrieron a salvar sus vidas. Como dice ese dicho, sálvese quien pueda. Y nadie fue a ayudar a la persona que estaba ciega, y nadie fue a ayudar a la persona que estaba inválida. Y gritaban pidiendo auxilio, y nadie iba a ayudarles. De momento uno de ellos escuchó que el otro gritaba. Y entonces trató de acercarse y le dijo a la persona que no podía caminar, al que no podía ver: ayúdame a salir de aquí. Y el otro le dijo: ¿cómo te voy a ayudar si no puedo ver? Y él le dijo: vamos a unirnos, tú ayúdame, cárgame para salir de aquí y yo te voy a decir por dónde podemos salir de este incendio. Y así fue como lo hicieron. La persona que no veía tomó al que no podía caminar, lo cargó, y el que no podía ver estaba siendo guiado por aquel que no podía caminar, y fueron saliendo de ese infierno, de ese incendio, y fueron saliendo de ese problema, y fueron saliendo de esa situación crítica, y al final se abrazaron, se perdonaron, se disculparon y reconocieron que estaban y que habían cometido un error tan grande en estar divididos cuando deberían de estar unidos. Unidos podemos lograr grandes cosas, hermanos. Toma en cuenta esto que el Señor te dice en esta hora. Perdona las ofensas. Otro de los puntos es: tienes que reconocer los dones y tienes que reconocer las capacidades de cada persona que conforma tu familia, y tienes que delegar autoridad y tienes que delegar, hermanos, algunos compromisos a tu familia. No puedes llevar tú siempre totalmente la dirección de tu hogar o querer hacer todo. Me refiero más bien al hecho de que tú quieras hacer todo. Tienes que capacitar, enseñar a otros a que hagan las tareas, los trabajos y delegar esa responsabilidad en ellos. Hay capacidad, solo falta buena dirección. Hay creatividad, solamente falta buena dirección. Hay disposición, solamente falta de alguien que los dirija con sabiduría, y esos son los padres. Y tú, que eres hijo de familia, tienes que reconocer la sabiduría y el entendimiento de tus padres y dar gracias a Dios por ello. Tenemos que reconocer las capacidades de cada quien. Te quiero decir que cuando un organismo, en una empresa, o en una iglesia, o en una familia, que estamos hablando de la familia, todos quieren hacer lo mismo,
eso también está destinado a fracasar, definitivamente. En la iglesia todos quisieran ser pastores, en la iglesia todos quisieran ser músicos, en la iglesia todos quisieran ser lo mismo, pero entonces eso estaría destinado a un fracaso. Y en el hogar, si todos quieren dirigir el hogar, están destinados a un fracaso. Si en el hogar todos quieren ser servidos y no servir, entonces no hay, hermanos, un éxito en el hogar. Cuando un organismo, una empresa, una familia entra en ese conflicto, está destinado a ser destruido, dividido. Efesios 4:16. ¿Qué dice Efesios 4:16? Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Entiendes esta palabra? Está muy clara. Está traducida aún más sencillamente para que la entendamos. Cuando, hermanos, todos los miembros de nuestro cuerpo encajan perfectamente y hacen su función y cumplen con su función, entonces crecemos y somos familias sanas, iglesias sanas. Quisiera decirlo, naciones sanas. Más difícil, comunidades sanas, es más difícil, pero en el hogar lo podemos hacer. Por eso te dije al principio, me dirijo a las familias que están conformadas por personas que son salvas, papá, mamá e hijos. Aquellas familias que no lo son, lo lograrán hacer en su momento y podrán llevar a todos en esta unidad a los pies de Jesucristo y ser injertados. Recuerda, no podemos llegar a tener una unidad familiar con Dios si no estamos unidos en el hogar. ¿Cómo vamos a llegar a unirnos a Dios como familia si en el hogar estamos peleando, si nos estamos destruyendo, si nos estamos haciendo pedazos, si estamos hablando el uno del otro, si queremos que el otro piense como yo, si queremos que entonces las cosas se hagan siempre como yo digo? Entonces eso está destinado, mi hermano, a un verdadero fracaso. Todo organismo deja de funcionar, toda iglesia y toda familia deja de funcionar cuando sus partes y todas sus partes quieren hacer lo mismo. Todos queremos ser cabeza, todos queremos ser ojos, todos queremos ser oídos. No se puede. Tenemos que tener las cosas en común. Tenemos que tener las cosas en común. Escucha, mi hermano, yo te doy un consejo. En mi hogar, después de, estamos a punto de cumplir 40 años de matrimonio, te voy a decir algo. En mi hogar no se permiten las expresiones de decir mi casa, tu carro, mi carro, tu refrigerador, tu estufa, tu televisión, tu trabajo. Es todo en común. Yo le he comentado a algunos matrimonios, no hay nada mejor para la pareja cuando comienza y después cuando sigue en el camino que ha sido trazado, que tengan las cosas en común. Qué triste es escuchar a veces de parejas de matrimonios decir, pues es que, hablando que el esposo dijera, pues es que yo tengo una casa, yo tengo 2 casas, mi esposa también tiene una casa, o creo que tiene 2, ella tiene un carro, yo tengo 2. Y así estar dividiendo desde ahí el hogar, estar dividiendo desde ahí la casa, estar dividiendo desde ahí el propósito de la unidad en el hogar. Mi dinero. Yo le digo a algunos matrimonios, pongan un cajón y el dinero que genere la esposa y el dinero que genere el esposo, el dinero que generen los hijos también, pónganlo ahí en el cajón. Es el dinero de todos, es el hogar de todos, es la casa de todos. No podemos hacer división, tener todas las cosas en común, mi hermano. ¿Sí? Si se descompone el carro, se descompuso el carro de la familia. Si se descompuso la casa, si se está descomponiendo la casa de la familia. Entonces todos tenemos que trabajar en unidad para tener todas las cosas en común. Y vamos a terminar. Una cosa más que debemos de hacer y podemos hacer para caminar unidos. Y no caminar, correr. Y no correr, volar unidos, hermanos, hacia la presencia de Dios. Que vaya el padre, la madre y los hijos, hermanos, volando espiritualmente hacia la presencia de Dios, porque ha sido una familia unida, con proyectos, con propósitos espirituales primeramente y también materiales, logrando esos propósitos. ¿Qué es lo otro que podemos hacer? Y algo grandioso y poderoso es orar por la unidad, orar los unos por los otros en el hogar.
orar los unos por los otros. Hace algunas semanas yo le preguntaba a la iglesia, ¿cuántos oramos por nuestros padres? Los padres oran todo el tiempo por los hijos se van, se pueden ir y se pueden alejar y olvidar de los padres, pero los hijos nunca se van a alejar de las oraciones que hacen los padres por ellos. Los padres siempre están orando y pidiendo por los hijos, clamando por ellos. Y yo les preguntaba, ¿cuántos de ustedes como hijos, todavía que tienen a sus padres, cuántos de ustedes oran por sus padres? Yo te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo oras por tus hijos? ¿Cuánto tiempo oras por tus hermanos? ¿Cuánto tiempo oras por tu madre y por tu padre? Orar los unos por los otros. Este es el punto más importante, hermanos, porque si Jesús, hermanos, nos pide que seamos uno como Él es con el Padre, tenemos que lograrlo. Vamos a ver qué dice, y terminamos con esta lectura. ¿Qué dice Juan 17, 20 y versículo 21? Juan 17, 20, versículo 20 y 21 dice así: palabras de Jesucristo dirigidas al Padre en una oración. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo. Recuerda, somos uno, le decía al Padre. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué palabras tan hermosas de sabiduría, hermanos, de parte de Jesucristo, haciendo una oración perfecta delante del Padre para la unidad, hermanos, perfecta. Unido el Padre al Hijo, el Hijo al Padre, al Espíritu Santo, y nosotros los creyentes unidos a ellos y hacer una unidad perfecta. El Señor te dice, y termino con esto, el Señor te dice en esta hora, únete en oración con tu familia. Puedes hacerlo, puedes lograrlo. No olvides que un hogar dividido puede ser derrumbado por el enemigo. No podemos llegar a la presencia de Dios como familia si no estamos unidos. No camines tú solo, papá. No camines tú sola, mamá. Hijos, no caminen solos. No digan, pues mi papá no se esfuerza, mi mamá no se esfuerza, mis hijos no se esfuerzan. Digan, vamos a orar para que todos juntos como familia podamos esforzarnos. Hermanos, es de bendición ver familias unidas en los ministerios, en el servicio a Dios. Yo me gozo de verlos, hermanos, cómo sirve papá, mamá, y los hijos sirven en el ministerio y tienen proyectos delante de Dios como familia. Les agradezco mucho su tiempo. Que Dios les bendiga y hagamos una oración para terminar esta palabra que Dios nos ha dado. Gracias, Señor, por estos momentos, por esta palabra, y como Jesús oró delante de tu presencia por la unidad, ahora yo, Señor, también te pido que nos ayudes a todos a estar unidos. Los hogares, si hay hogares unidos, si hay hogares, Señor, que estén compactados, que estén fuertes espiritualmente, nuestra iglesia será fuerte. Nuestra iglesia, nuestra comunidad, Señor, será fuerte, poderosa, será indestructible. Te pido, Señor, por esta unidad, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.